Bienvenidos a Introducción a Control Automático de Procesos. Lo que vamos a ver hoy, el tema de hoy, serán los controladores proporcional, integrativo y derivativo como tal. Entonces, en sí, ¿para qué necesitamos un controlador? Porque justamente nuestro proceso productivo, los distintos equipos a utilizar, justamente deben cumplir con ciertas especificaciones de proceso y o de calidad. Y regular que dichos equipos cumplan con dichas especificaciones asegura la continuidad del proceso productivo. Entonces la idea justamente, por ejemplo, es, una vez determinado mi equipo a controlar, disponer de los elementos o instrumentación necesarios para medir lo que sería la variable de interés, dicha variable ser transmitida a lo que sería un controlador, el cual va a comparar el valor medido con el valor seteado, con el set point, va a calcular el error lo define como la diferencia entre el valor seteado y el valor medido justamente, y de esa manera calcular el error, ya sea positivo o negativo, para enviar una acción correctiva del tipo proporcional, o sea, una medida proporcional a la medida del error, para así accionar sobre el elemento final de control, que puede ser una válvula del tipo electrónica o neumática, lo que sea. La cuestión en sí es que va a seguir este esquema de diagrama de control como tal, y la idea de hoy es justamente cómo definir mi controlador, qué parámetros debo tener en cuenta para que todo mi sistema, mi diagrama de control, funcione de manera adecuada y justamente se alcance la función de transferencia del sistema y pueda graficar con respecto al tiempo y ver si mi variable de interés que quiero medir se encuentra dentro del valor referenciado. O sea que cuando yo la evalúe a lo largo del tiempo, justamente a mi propiedad, esta tienda con la menor cantidad de ondulaciones posibles hacia el valor seteado final. Entonces, para eso se emplean distintos controladores que uno puede ver ahí o en el mercado como tal. Estos son unos tres ejemplos al azar como tal. Por ejemplo, dichos controladores pueden variar en cuanto al tipo de rango que pueden aplicarse, en cuanto al tipo de método que puede usar para el control, o bien incluso si son regulables para cierto uso de dispositivo, como serían los termopares en este caso. Incluso la salida que emite este controlador como tal puede ser diferente, puede ser del tipo relé o puede ser incluso del tipo de 4 a 20 miliamperes, o sea, tipo de corriente, señal de corriente. Y con eso nos vamos a lo que serían los tipos de control. En los tipos de control tenemos justamente control todo nada, control proporcional, proporcional integrativo y proporcional integrativo derivativo. En un control todo o nada, básicamente lo que trata esto es que el controlador va a accionar el elemento final de control en únicamente dos opciones: on, off, o todo o nada. Eso quiere decir que básicamente el controlador va a emitir la señal correctiva a la válvula, por ejemplo, de control, y la válvula únicamente se moverá en dos posiciones: abierta al 100% o cerrada al 100%. ¿Eso qué significa? Que continuamente a lo largo de mi proceso productivo la válvula estará abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada. ¿Y por qué este ciclo de abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada? Porque justamente a lo mejor cuando mi variable de proceso está cumpliendo mi procedimiento, está todo bien, cuando tengo mi válvula abierta, pero cuando ya se desvía del valor referenciado mi variable medida, cómo va a actuar el controlador. Y va a actuar de dos opciones: o todo o nada. O va a dejar la válvula abierta o la va a cerrar. Como yo la tenía la válvula abierta, la va a cerrar inmediatamente. Eso va a afectar a todo mi proceso productivo. El valor de referencia, en este caso la temperatura, va a caer, pero cuando ya decae por el valor de consigna, que va a ser el controlador, va a registrar ese error y va de vuelta a abrir la válvula, haciendo que se tiende hacia el valor de consigna hasta un máximo, luego vuelve a cerrarse un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y así consecutivamente. Por lo tanto,
si nuestro proceso productivo es riguroso frente al hecho de que mi equipo necesita sí o sí encontrarse sobre un punto de consigna como tal, un controlador de todo o nada no sería el más adecuado. Un controlador o un tipo de control a todo o nada es más adecuado cuando los procesos más discontinuos, cuando tienen ese rango o mejor dicho, esa variabilidad o característica del sistema que le permite ondular más que por sobre un valor de consigna, sobre dos valores de consigna, sobre un valor alto de consigna y sobre un punto bajo de consigna como tal. Eso es lo que básicamente es un tipo de control a toda nada. El hecho de que mida si el sensor, mejor dicho, si el sensor registra un nivel mínimo, accionará, pasará al controlador y el controlador justamente emitirá la señal de bomba para que se prenda. Y de esa manera se bombee más agua. Cuando el agua empieza a llenarse y alcance el nivel máximo, ¿qué va a hacer? El sensor lo va a registrar, el controlador va a decidir apagar la bomba y se va a apagar la bomba como tal. Y a lo mejor este líquido empieza a descender. Cuando llega al nivel mínimo, ¿qué va a pasar de vuelta? Esa señal la va a emitir el controlador va de vuelta a prender la bomba y esto consecutivamente en forma de ciclo va a continuar como tal. Un controlador proporcional es aquel que establece una relación del tipo lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final del control, o sea, la válvula como tal. Es básicamente cuando tenemos nuestra medida de error, siendo este el valor seteado menos el valor medido, que nos haya dado, por ejemplo, un cierto valor constante, la medida del control proporcional va a tener un valor aproximadamente proporcional a esa medida de error. Para que este término de proporcional y el error sean iguales, se le multiplica por un factor K. Ese factor K, o Kp, como queremos decirle, es el factor de la ganancia. Factor de la ganancia es la relación entre la variación de la señal de salida del controlador a la válvula de control y la variación de la señal de entrada procedente del elemento primario como tal. Luego tenemos un término que surge en este tipo de control, que es el término de la banda proporcional. Y en este caso, la banda proporcional se le define como el porcentaje de campo de medida de la variable que la válvula necesita para efectuar una carrera completa. Es la inversa de la ganancia, como uno la puede definir como el 100% dividido Kp. Algo a tener en cuenta justamente en el control proporcional es que siempre, para dicho tipo de control, va a surgir el problema del offset como tal. El offset es la desviación que va a tener mi variable de manera permanente una vez que se haya estabilizado con relación al punto de consigna. Eso quiere decir básicamente lo que vimos anteriormente, cuando nuestra propiedad que varíe con el tiempo tenía un cierto valor de consigna, lo que siempre iba a pasar para un control proporcional, o mejor dicho, lo que va a pasar para un control proporcional, es de que va a tener una cierta variación o desviación con respecto al punto de consigna. Yo puedo llegar a reducir este offset si disminuyo esta banda, si disminuyo la propiedad de la banda proporcional. Pero cuando yo disminuzca esa banda proporcional, debo tener cuidado con la inestabilidad del proceso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo tengo mi proceso normal, quiere decir de que frente a una medida de error, por ejemplo, del 10%, la corrección va a ser correspondiente al 10%. Si el Kp es igual a 1, por ejemplo. Si es del tipo 100% lineal. Ahora bien, si yo achico lo que sería la banda proporcional, a este término lo voy reduciendo, ¿qué significa? Que la medida del error es pequeña frente a la corrección que puede llegar a ser. Entonces, frente a un error mínimo, el controlador actúa de manera rápida. ¿Cuál es el problema como tal que actúe de manera rápida, que la corrección sea rápida del tipo de controlador? El efecto negativo
es que tu señal como tal va a presentar varias ondulaciones como tal. Ondulaciones que tal vez tiendan hacia el valor de consigna, pero vas a tener una señal casi del tipo oscilatorio, por lo menos en los inicios. En cambio, si yo decido aumentar lo que sería la banda proporcional, equivalente a decir, reduzco el valor de la ganancia, el error va a ser grande como tal, pero no va a poseer esas ondulaciones que vimos anteriormente. Por ejemplo, ahora, justamente, el error ahora tal vez tenga mayor medida, pero las ondulaciones no van a ser tan repetitivas. Luego, para el control tipo proporcional e integrador, significa que a nuestro proceso, a nuestro tipo de control, le agregamos la parte proporcional y la parte integrativa. Cuando le agregamos la parte integrativa, significa que le estamos o que estamos actuando sobre dicha desviación, sobre dicho offset que surge con respecto al punto de consigna, y esa medida que se generaba de offset con respecto a lo que sería el valor de consigna, ahora lo que va a hacer este controlador proporcional integrativo es ir integrando lo que sería la desviación con el largo del tiempo y de esa manera las va a ir reduciendo como tal hasta que se llegue al valor estimado, el valor del set point. Generalmente los controladores generalmente tienen tipo de control PI, algunas veces pueden usar PI en su mayoría, incluso otros usan PID. Pero justamente cuando empleamos la parte de control integrativo, o el término de control integrativo, le tenemos que añadir a nuestra ecuación general lo que sería el término llamado como tiempo de acción integral en minutos por repetición, TI, que es el tiempo que ante una señal de escalón la válvula repite el mismo movimiento correspondiente a la acción proporcional. En este caso, vamos a borrar todo esto acá está. La función de transferencia de un controlador de tipo PI, justamente proporcional integrativo, es G de controlador en función de S, KP por 1 más 1 sobre TI por S. Ya cuando aplico lo que sería la parte derivativa como tal, lo que hace es reducir esas oscilaciones, ese amortiguamiento que surgía o esos sobrepicos que se generaban, y de tal manera que ese régimen de estado transitorio se achique, se achicharre, por decirlo de esta manera, y se llegue más rápido a lo que sería el estado estacionario. Acá lo que vemos en la imagen más que otra cosa es cómo, o en la filmina, es cómo cada efecto derivativo, integral o proporcional afecta o qué propiedades realizan sobre un controlador PI. Y vemos que si yo grafico mi sistema, por ejemplo, puedo tener múltiples señales de salida correspondientes si voy afectando los parámetros del controlador. El controlador como tal, antes, si era un controlador de tipo proporcional, simplemente iba a ser igual a Kp. Si era proporcional integrativo y integrativo, sería 1 más 1 TI por S. Y si fuera derivativo, justamente también sería Kp igual a 1 más 1 sobre TI por S más TD por S. Y esa sería la función de transferencia justamente del controlador PID. Y para justamente emplear un controlador eficiente con el tipo de control necesario, necesitaría saber cuáles serían los valores de ganancia, cuáles serían los valores de la constante del tiempo integrativo y las constantes del tiempo derivativo. ¿Cuál es el valor justamente de Kp? ¿Cuál es el valor de Ti? ¿Y cuál es el valor de Td? Para eso, para encontrar esos valores y darle esos valores, lo que se hace es sintonizar al controlador.
Para sintonizar un controlador se aplica el método de Ziegler-Nichols, el cual se basa en la respuesta experimental del tipo escalón o en el valor de Kp que puede producir una estabilidad marginal, cuando yo, en ese caso, utilice solo la parte de control proporcional. En este caso, me sirve demasiado este tipo de sintonía cuando no conozco los modelos matemáticos de la planta, y la idea es que esta sintonización de Ziegler-Nichols por lo menos me brinde una estimación razonable de los parámetros del controlador. Básicamente me está proporcionando un punto de partida para una sintonía más fina. Simplemente me está dando el valor de Kp, Ti y Td, como para que yo luego, en todo caso, si el resultado no es óptimo, los modifique alrededor de los valores que ya me dieron de partida. Entonces, el primer método como tal, el método de Ziegler-Nichols, el primer método que existe, se aplica exclusivamente cuando la respuesta que yo tengo en el dominio del tiempo de mi sistema forma una curva en forma de S achatada, que es como en el caso acá de mi izquierda, que es una S, pero achatada como tal. La curva con forma S presenta lo que se podría decir o representa la gráfica de un sistema de primer orden con tiempo muerto. Y un sistema de primer orden con tiempo muerto se caracteriza por un tiempo de retardo L y además de la constante del tiempo T o tau, como quieras decir. Estos tiempos, como tal, se determinan al dibujar lo que sería una recta tangente sobre el punto de inflexión. Siendo nuestro punto de inflexión donde se realiza el cambio dependiente como tal, nosotros tenemos que realizar una recta sobre el mismo, y esa recta es una recta que pasa por el punto de inflexión que es del tipo tangente, y de esta recta del tipo tangente puedo analizar lo que serían los valores correspondientes de L y tau. Por ejemplo, L será el valor establecido entre 0 y el corte de dicha recta tangente con el eje del tiempo. Y luego, en dicho corte de tiempo con este punto. ¿Y este punto qué es? Es la lectura del eje horizontal cuando yo leo que mi recta tangente corta, o mejor dicho, asume el valor del valor final de lo que sería mi sistema, mi valor final K. Cuando la recta tangente logre encontrar el valor de K, o se convierta en un valor de K, leo en el eje horizontal lo que lea, y la diferencia entre el punto número 1 y el punto número 2 me va a dar justamente la constante del tiempo T. Y de esa manera yo puedo plantear por lo menos lo que sería mi función de transferencia de ese sistema, aquella que me representa la señal de salida con la respuesta, con la señal de entrada. De ahí, lo que hago es, una vez definido mi G de planta, tengo que definir mi G de controlador. Mi G de controlador, para aplicarla justamente en este diagrama de control, va a depender ¿de qué? De si voy a utilizar un tipo de control proporcional, integrativo o derivativo. Y dependiendo de cuál use, emplearé las constantes debidas, Kp, Ti o Td. Y justamente esos valores son funciones en base a las propiedades de mi planta, como tal. La constante del tiempo y el tiempo de retardo como tal. Entonces, una vez sacado la función de transferencia de la planta, logro definir la función de transferencia del controlador, aplicando el tipo de control requerido, y de ahí después, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar la función de transferencia de todo mi sistema, hacer la inversa de Laplace para sacar la función de interés y graficarla en el dominio del tiempo. Justamente, para sacar ese punto de inflexión, por ejemplo, cuando yo tenga el sistema dado, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Una vez obtenida mi gráfica en el dominio del tiempo, la derivo por una, sino más bien por dos veces. La derivo, hago la segunda derivada como tal, y ¿qué voy a hacer? Voy a igualarla a cero.
Cuando yo la iguale 0, justamente voy a despejar el valor correspondiente del tiempo. Y ese valor correspondiente del tiempo me va a dar la coordenada justamente del punto de inflexión. Me dará la coordenada del tiempo y de ahí subo a lo que sería justamente el punto de inflexión. Y luego, con dicho valor del punto de inflexión, lo que hago es aplicar la ecuación de la recta tangente, que va a pasar por dicho punto. La recta tangente como tal va a ser la función y evaluada en dicho punto, más la derivada del tiempo evaluada a dicho punto, o sea, me está dando el valor de la pendiente de la recta, menos el salto de t menos punto de inflexión. Y de esa manera, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder graficar la recta tangente, y una vez graficada la recta tangente, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder leer el valor de L, y luego voy a poder leer, justamente, sacando la diferencia, el valor de tau. El segundo método es cuando debemos aplicarlo cuando tiene oscilaciones sostenidas, cuando el sistema como tal presenta oscilaciones sostenidas. Y en ese caso particular, se fija que la parte integrativa y derivativa no van a participar y solo se va a tener en cuenta al principio la parte proporcional. ¿Para qué? Para obtener el denominado valor K crítico, el valor de la ganancia crítica. Luego puedo emplear el criterio de Root como tal para encontrar la ganancia crítica, las frecuencias y las frecuencias oscilatorias sostenidas W sub CR. Cuando obtenga el valor de las frecuencias de oscilaciones sostenidas, puedo sacar justamente este factor P sub CR. Luego, con dichos factores, lo que puedo hacer justamente es, una vez obtenida la G de planta, puedo definir ahora sí lo que sería la función de transferencia del controlado. Y dependiendo del tipo de control que esté aplicando, tendré distintos valores como tal. Distintas fórmulas a emplear y distintos valores de Kp, Ti y Td. La idea justamente es de, cuando yo grafique en función del tiempo, tratar de que la sobreelongación del mismo, ese pico que desarrolle, no sea del 25% o más. La idea de este segundo método es controlar mi proceso y que lo haga con una sobreelongación del 25% o menos. Por lo tanto, una vez que haga la sintonización por primera vez y los resultados no me estén dando del todo bien, debo iterar, tengo que buscar manualmente los valores a partir de los que yo ya he calculado. Y ahí vemos lo que es en sí el criterio de Root, que es básicamente definir la ecuación característica como 1 más g por h, igualarla todo a 0, ¿para qué? Para ordenar mi ecuación en forma polinómica, con cada término agrupado al factor s correspondiente. S al cuadrado, s al cubo, s a la cuarta, lo que corresponda. La idea es que con dichos factores A sub 0, A sub 1 y demás, pueda ordenarlos en una matriz de filas y columnas, y una vez que los ordene, justamente lo que debo hacer es calcular el resto de coeficientes que me queda de la matriz. Cuando yo calculo el resto de los coeficientes de la matriz, que se calculan con estas fórmulas, que básicamente es el determinante negativo, básicamente, voy a obtener toda una matriz completa llena de valores, los cuales siempre me interesarán aquellos valores de la primera columna. Si yo veo que en la primera columna no hay cambios de signo, significa que no hay raíz en mi sistema. Si no hay no hay raíz inestable, raíz del lado izquierdo del semiplano S, mi sistema es estable. Entonces, si yo tengo una denominada ecuación característica, por ejemplo, que tiene justamente el valor de Kp integrado, el término de proporcional, lo que hago es expresar la ecuación característica como se corresponde, definir la matriz como tal, y en este caso, cuando tengo los valores de la ganancia dentro de la matriz,
lo que debo hacer es subtraer cada término de la primera columna donde haya la incógnita y de ahí igualar a cero para que justamente descubra cuáles son los valores limitantes de la ganancia. En este caso, son que la ganancia tiene que variar entre 30 y cero para mantenerse en el rango de estabilidad como tal. Por lo tanto, si yo adopto un valor de K igual a 20, el sistema es estable. 29, el sistema es estable. 31, el sistema es inestable. O sea que 30 es el valor que delimita la estabilidad de la inestabilidad. Dicha ganancia se conoce como ganancia crítica. Y una vez definida la ganancia crítica como tal, lo que puedo hacer es nuevamente definir la ecuación característica, pero con el cambio de variables, en vez de que sea en el dominio de Laplace, sea J por W, teniendo en cuenta que J es el imaginario, y despejaré ahora, al evaluar justamente la ganancia crítica como tal, despejaré el valor de omega, y omega será el valor de omega crítica, que en este caso es raíz de 5. Y de esa manera se termina la parte de control proporcional, integrativo y derivativo.